El del presidente está muy claro, está muy delineado, tiene mucha claridad qué quiere el otro, no lo entiendo. Y te soy franca, o sea, y lo veo desde la Cámara de Diputados todavía desde antes, no te dicen qué quieren, te dicen que no quieren. No me gustan las sabritas, no me gusta la calabaza, no me gusta el chayote, no esto. Bueno, ¿qué sí te gusta? Y si tú me planteas qué te gusta y a dónde me estás invitando, puedo decirte que, pero si me hablas de los nos, no puedo hablar de ello. O sea, me cuesta trabajo en términos de proyecto. Si estamos hablando de este matrimonio que se da entre el PAN, el PRI, el PRD o entre algunos, porque el PRI creo que se va a divorciar y anda viendo quiénes se van para dónde, etcétera. Te diría que es una amalgama, otra vez, que no es a favor de algo. Esa es mi percepción, y si no es en contra de algo. Es en contra del proyecto que el presidente López Obrador ha instalado, ha dicho lo que quiere, y es decir, yo no quiero eso. Pero no te dicen qué, y eso es lo que los ha unido. No veo que los una algo más. Tatiana, muchas gracias por recibirnos aquí en la Secretaría de Economía. Y queremos recoger la valoración tuya sobre el momento que vive el país y hacia adelante, en la idea de que hay hoy en curso y abiertamente expuestos dos proyectos de nación. Ya formalizado, hasta en términos electorales, una coalición de partidos que no había sido posible formalizar antes, ahora lo hicieron bajo el nombre de Va por México. Tienen proyectado llegar al 2024. Y está también, lógicamente, el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, del que tú formas parte, no solamente como secretaria de Economía, sino que fuiste coordinadora de la campaña presidencial de 2018. Y queremos recoger cuál es la visión que tú tienes sobre estos, el proyecto del que formas parte y el otro, que claramente y en términos democráticos busca imponerse en 2024. Mira, voy a ponerlo de esta manera, y me parece que el del presidente está muy claro, está muy delineado, tiene mucha claridad qué quiere el otro, no lo entiendo. Y te soy franca, o sea, y lo veo desde la Cámara de Diputados todavía desde antes, no te dicen qué quieren, te dicen que no quieren. Entonces me cuesta trabajo, porque entonces no podría hablar de él, porque no, ¿qué te digo cuando yo te digo que no quiero? ¿Sí? No me gustan las sabritas, no me gusta la calabaza, no me gusta el chayote, no esto. Bueno, ¿qué sí te gusta? Y si tú me planteas qué te gusta y a dónde me estás invitando, puedo decirte que, pero si me hablas de los nos, no puedo hablar de ello. O sea, me cuesta trabajo en términos de proyecto. Si ustedes me comparten algo, puedo opinar al respecto. Si estamos hablando de este matrimonio que se da entre el PAN, el PRI, el PRD o entre algunos, porque el PRI creo que se va a divorciar y anda viendo quiénes se van para dónde, etcétera, te diría que es una amalgama, otra vez, que no es a favor de algo. Esa es mi percepción, y si no es en contra de algo. Es en contra del proyecto que el presidente López Obrador ha instalado, ha dicho lo que quiere, y es decir, yo no quiero eso. Pero no te dicen qué, y eso es lo que los ha unido. No veo que los una algo más. ¿Sí? Entonces me cuesta trabajo
Lo vimos ahorita en la campaña pasada, en el 21. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en Sinaloa, candidatos que tuvieron, que eran candidatos naturales, con un perfil o muy MC o muy panista, que hubieran a lo mejor podido ganar, se insertaron en la coalición y no pudieron entrar porque no pueden penetrar en un perfil. Es como quererte poner un pantalón 3 tallas menor al tuyo, no te entra. Entonces no pudieron entrar a la población, repito, porque no tienen claridad de proyecto. No estoy diciendo con esto que acá, no más es, acá hay claridad de proyecto, te puede gustar o no, pero hay claridad de a dónde te están invitando. Aún así, traen ciertos sectores que los arropan, aún con toda la deficiencia que existe en la identificación propiamente ideológica del proyecto, traen sí sectores que los arropan. No estoy diciendo que no. Como por ejemplo los empresarios. Hay un sector de los empresarios, no todos, pero hay un sector que ha sido beneficiario en el pasado de concesiones del Estado, por ejemplo, pues es uno muy, muy claro, que le ponen dinero y le hacen una apuesta ahí. Eso no permitiría medianamente definir como un proyecto armado desde el empresariado con Claudio X. Pues sí y no, pero otra vez dime ¿qué me estás invitando? O sea, si tú me dices, ellos son, entonces cuando tú me dices ellos son y pones puras personas, yo juego al imaginario colectivo y deduzco qué es cada quien. Y entonces yo armo la idea de lo que ellos quieren, pero a mí no me han presentado una idea. Entonces me cuesta trabajo poder, ¿sí? Porque es eso no, eso no, eso no. Dime que sí, caray. Y no tengo problema, te digo me parece que a un país al país le urge, por controles, por pesos, por contrapesos y todo, tener una oposición responsable y una oposición, y digo ahorita oposición porque esos son, una oposición que pueda plantear qué quiere. Es más, en ese sentido, podría decirte, por lo menos en lo que me tocaba vivir en Cámara de Diputados, que es más serio MC. Y pareciera que se está confirmando la última elección en el año 2000, la última elección del año 2021, MC crece y el PAN se va a quinto lugar. Pues digo, o sea, me voy a remontar un poco y otra vez en definición de proyectos. Parecería que si me voy a 30 años atrás, MC es el PAN de aquellos años en términos de atender un nicho de mercado de población con un proyecto mucho más de avanzada y menos conservador que el PAN movía en aquellos años o enarbolaba. En ese sentido, secretaria, ¿cómo define cuáles son, digamos, que las características definitorias del proyecto de nación encabezado por el presidente López Obrador? El proyecto de Andrés Manuel López Obrador tiene como 4 vertientes muy, muy claras. Una de ellas es el enfocarse a tender una mano a aquellas personas que fueron olvidadas históricamente en el país por los últimos 30 años, y es decir, cómo crear condiciones para decir, te tiendo la mano para que agarres un respiro y puedas empezar a reconstruirte y que origen no sea destino, ¿no? Entonces, de hecho, ayer lo reconfirmaba el presidente en Nayarit, cuando decía, no podemos jugar a que si alguien nació de cierta manera, tenga que morir de cierta manera. Tenemos que generar condiciones de movilidad social. Y él lo presenta apostándole a 3 cosas para esto, ¿no? El fortalecimiento de las becas. Alguien decía, las becas ya las daban en el pasado, sí, mas no de forma generalizada. Cuando hablo de forma generalizada, estoy hablando las becas, por ejemplo, en educación media superior, era un montito y a los que llegaban a eso y mucho en calificaciones o a veces en términos de que pudieras mostrar que tenías una necesidad, pero era a un nicho. Aquí se ha generalizado y eso permite
que toda la base de educación media superior, que eran muchachos, y es una cuestión crítica, que ahorita la voy a poner, no la voy a hablar la voy a hablar como un espacio, o sea, la voy a poner como en pausa, porque la pandemia hizo atrocidades en esto y desvía el propósito, pero el propósito es cómo le haces para que los muchachos que normalmente eran jalados por el crimen organizado puedan estar atendiendo la preparatoria, a partir de la preparatoria puedan tomar una decisión si se incorporan a la vida universitaria o si se incorporan al mundo laboral de forma definitiva. Ese es un proyecto del presidente, que me parece que le falta ahí, y esta es visión muy personal, que si estamos hablando generalizada, debiese ser el apoyo para que yo eligiera si me quiero ir también a una preparatoria privada. Pero ese es otro asunto que no me voy a meter el día de hoy en esto. Ahora bien, también el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro, una manera simplemente de volver a referirse a la población, a no hacerla invisible y no degradarla. Cuando yo te digo nini es una degradación. Cuando yo te digo un joven que quiere reincorporarse a la vida pública, digo, o sea, pública me estoy refiriendo en términos de trabajo, el joven está queriendo buscar una oportunidad que no tuvo por lo que sea. Y aquí es cómo se le va a acompañar, y aquí creo que debe venir un apoyo adicional en términos de Jóvenes Construyendo el Futuro, mucho de hábitos, porque el hábito de ellos ya se hizo hábito al no, o sea, a no tener hábitos para levantarte temprano, para llegar temprano al trabajo, para cumplir, etcétera. Sin embargo, es como una segunda oportunidad. La ONU, de hecho, tiene un programa que se llama Segunda Oportunidad para Mujeres, y creo que es algo que se vuelve interesante ponerlo en la mesa, y que eso es lo que el presidente está diciendo, ¿sí? Una segunda oportunidad a los que no se les dio la primera. Ese es como uno de los proyectos importantes del presidente. El otro es el cuarto constitucional, y que viene emanado de esto. En el cuarto constitucional él dice, lo volvió a repetir ayer en Nayarit, que sea un derecho que todo aquel que se fregó durante su vida, para bien y para mal, unos más se fregaron, otros menos, tenga la posibilidad de tener una pensión para no dar lástima en casa, o para que no te vean como que si hasta pides un café y una cucharada de azúcar, te estén haciendo caras, ¿no? Entonces, que tengas esa dignidad de poder llegar con tu café, con tu azúcar a casa de tus hijos si vives con ellos, o que si llegaste o cuando vienen a verte, los puedas recibir con algo. Entonces, esto es, estoy hablando a los adultos mayores. Y cuando hablo de niños y niñas con discapacidad, todavía tengo esta imagen, una imagen preciosa. Estábamos en Mochis, en un meeting, había ríos de gente, los aplausos, todo lo demás, y de repente ya se iba a acabar el meeting, nos estaba acabando, ya nos estaban despidiendo, y un niño o un muchacho levanta la mano y le habla a Andrés Manuel, le voy a decir así, no era presidente, y le dice, señor, lo suben, y era un muchacho con discapacidad, entre joven y no tan joven, y traía un papelito, yo no sabía, perdón mi ignorancia, que las personas con discapacidad o los niños con síndrome de Down sabían leer, me imagino que hay grados, y el muchacho empezó a leer una carta. Y entonces empezó a decirle, nosotros no tenemos acceso a salud, no tenemos IMSS, no tenemos esto. Y entonces ya me acuerdo mucho porque termina y dice, bueno, ahora aplausos, ¿no? Entonces, en eso vino un clic en el presidente y dice, si yo gano la presidencia, yo me voy a comprometer a que los niños y las niñas como tú tengan una pensión y tengan acceso a ser atendidos. ¿Por qué? Porque una mamá o un papá que tiene un niño o una niña con una discapacidad tiene un hándicap todavía mayor que otra persona, porque aparte de que las mujeres estamos culturalmente destinadas al tema de cuidados, y que esto está cambiando y lo está cambiando, y es uno de los proyectos de la 4T que están muy puestos en la mesa con el presidente. Es decir, le sumas uno adicional en donde uno de los dos familiares se tiene que quedar en la casa, y entonces ya hay de entrada hay un sueldo menor. Entonces, esto es el cuarto constitucional, en donde yo creo que es uno de los pilares del proyecto del presidente López Obrador, y que viene de la mano con los derechos sociales, que es el tema de cuidados que ahorita está en la mesa con el Senado de la República, muy enfocado a temas de mujeres,
porque normalmente el tema de cuidados ha recaído históricamente en las mujeres. Entonces, esta es una agenda social muy clara del presidente. Por otro lado, contrario a lo que normalmente se dice de que el presidente es un populista que se la pasa dando subsidios, pues el presidente ha retirado los subsidios que se le daban normalmente al empresariado clase media y clase alta, ¿no? No lo juzgo como bueno, como malo, simplemente es un hecho. Y ante los hechos es esto que dicen que es un populista, caería más en aquellos entonces que se definen molestos y que andan buscando un proyecto alterno, que a lo mejor eso es de lo que hablabas y de lo que estás diciendo en donde está la molestia, ¿no? Lo dejo como un punto y que ustedes habrán de profundizar en él, pero pudiera ser un tema de diferenciación entre un esquema y otro. A lo mejor los de Va por México están queriendo volver a los subsidios a este nicho de empresariado. No lo sé, pero esa podría ser una diferencia. Por otro lado, esta visión del presidente de fortalecer a las empresas del Estado y de cuidar al suelo mexicano, no sé si así le pudiera decir, ¿no? Es decir, estoy hablando aquí el tema de litio, estoy hablando aquí el tema en el tema de minería, como ha sido muy claro que desaparece el fondo minero, el recurso que se queda aquí llegue realmente a las comunidades, cómo involucrar a las comunidades en temas de caminar de una manera más responsable. Nosotros lo tenemos aquí en la Secretaría de Economía, donde estamos viéndolo con la ONU, me toca la parte de minería, trabajando con la ONU, la minería está cambiando a pasos acelerados a mecanismos mucho más seguros, es una, y por otro lado responsables en términos de sustentabilidad, y curiosamente el mundo se está moviendo a sostenerse de minería, ¿no? Entonces lo dejo como un punto importante ahí. Otra de las cosas del presidente López Obrador ha sido sostener en términos muy claros la no intervención en términos de política que el país ha decidido o puso por lo menos en letras hace muchos años y la ha vivido de una manera muy, muy, muy congruente. Y el otro tema, cree enormemente en la fortaleza de América, cree enormemente en la fortaleza de América del Norte, en el TEMEC, cree que el TEMEC es un brazo en el cual, así se lo ha expresado al propio presidente Biden, así se lo expresó a Trudeau, en decir, si nosotros nos fortalecemos como región, seremos y podremos ser competitivos contra otras fuerzas mundiales, más también tenemos que buscar la integración de la América. Y creo que ese es parte del proyecto y así lo dejaría yo como los pilares. Ahora, la no definición de este proyecto, del proyecto opositor, digamos, tiene un problema serio para el país porque pues no existe un contrapeso. Totalmente. Que es necesario y sí se convierte en un problema real. Es probable que se desmorone en el camino la alianza porque ya trae muchos problemas y no trae resultados sobre todo, y eso le va a afectar a la democracia. Un país necesita ese contrapeso. Así lo dije al principio, sin embargo no podemos negar también otra cosa que creo que valdría la pena ponerla en la mesa, las pasiones, ¿no? ¿A qué me refiero con las pasiones o con los derechos adquiridos? En términos de pasiones y derechos adquiridos, en el proyecto del presidente, que está muy bien configurado, hay pasiones y hay derechos adquiridos, o algunos que creen que tienen derechos adquiridos, ¿no? Y también se puede desmoronar, y eso no puede dejarse de lado, de dejar de observar, ¿no? ¿Qué es lo que advierte cuando dice eso, Tatiana? Más explicado. Más explicado que es que los seres humanos somos seres humanos, que el poder es el poder, que la lucha por el poder ha sido la lucha por el poder, y si se desmoronan unos porque no se pueden poner de acuerdo, los otros se pueden desmoronar porque creen que tienen derechos adquiridos o porque la pasión también puede estar presente. Lo vimos en esta elección pasada. Sí, eso es una
Eso es una posibilidad y justamente yo al respecto yo le pregunto, ¿cuál es la responsabilidad que también tienen para hablar del proyecto que encabeza el presidente López Obrador? Quienes forman parte hoy de ese proyecto, ¿qué responsabilidades tienen precisamente para que este proyecto prevalezca y no eventualmente se derrumbe? Porque un proyecto no se agota, no se consolida en 6 años. Yo lo pongo de dos maneras y todo es quienes tienen la responsabilidad. Yo hablaría cuál es, o sea, primero me voy a ir inclusive a campaña. En campaña lo platicamos muchas veces con él y le comentábamos lo importante que iba a ser que su legado, más allá del legado que quedan de muchas cosas muy importantes, uno no puede, o sea, yo no puedo pensar que no vaya a pasar a la historia el hecho de que Oaxaca, con todas las complicaciones del mundo, se transformó, ¿no? Por poner alguna cosa. ¿Por qué? Porque se conectó, ¿no? Por poner un ejemplo, este tema del cuarto constitucional. Pero me voy a cosas, es decir, le decíamos, Morena es un legado, indirectamente o directamente, ¿no? Pero es el legado de él, aunque no es de él, pero es un legado, ¿no? Y la pregunta es si Morena podrá estar a la altura de las circunstancias, y este siempre es un reto, digo, no me toca a mí juzgarlo o no, ni mucho menos, sino es decir, si Morena podrá jugar a la altura de las circunstancias para cumplir de forma histórica el no mentir, no robar y no traicionar. Esa es una, ¿no? Como Morena. ¿Qué nos toca a nosotros como funcionarios públicos? A nosotros como funcionarios públicos nos toca, primero que nada, seguir varias máximas que el presidente nos ha dicho muy claramente y que son parte de las, ¿sí? El tema de la ley de austeridad, el tema es, como dice, más territorio y menos escritorio, el tema de gobernar para todos y crear las condiciones para que podamos hacer que quienes no fueron, y cuando digo escuchados me estoy refiriendo, es decir, aquellos nichos que, por ejemplo, aquí las mujeres, grupos artesanales, que la gente dice, ay, vas a sacar la economía con artesanía. No estoy diciendo eso, ¿no? Digo, sí, estúpidos, pero bueno, es nichos que estuvieron olvidados, que se potencializan y entonces generas oportunidades para ellos. A eso me refiero cuando comento esto, y que nosotros hagamos nuestro trabajo bien, y a mí me corresponde hacer el trabajo, como dicen, bien hecho todos los días, con lo poco que se tiene o con lo mucho que se tiene, con los que están. ¿Por qué? Porque pues están los que están. Vigilar que no se den los abusos que se han dado en el pasado de ningún tipo, y por otro lado también es acelerar lo que se tiene que acelerar, que estuvo atorado en el pasado. El López Obradorismo a estas alturas, con la popularidad que tiene el presidente, con el arrastre que se tiene en todo el país, es muy amplio, es, digamos, en el país, y creció de una manera brutal en muy poco tiempo. No sé si Morena va a ser suficiente para captar al López Obradorismo y el presidente se va en 2024. Voy a hacer una analogía que creo que si alguien estuviera y supiera que estamos en un piso 23, me tumba o me avienta. Pero creo que eso pasó mucho con el PAN. Voy a referirme a Maquío en 88, y hablo de Maquío porque me tocó vivirlo y es mi papá. Creció, es más, con Rufo. Voy a Rufo también, ¿sí? La rufomanía ganó en Baja California, ¿sí? Y la rufomanía llevó y rebasó por todos los ímpetus al movimiento. Con Maquío sucedió igual. El maquillismo o el movimiento de Maquío sobrepasó al PAN, le dio como ventaja competitiva en su momento un oxígeno, un tanque de oxígeno que se pudo compartir por mucho tiempo más a pesar de muchas cosas más. Entonces pudo vivir con oxígeno artificial o con respiración artificial. No sé si es, o sea, digo, y este es el reto. Este es el reto. A mí no me cabe la menor duda que el presidente tiene una aprobación enorme, que el presidente, digo, es impresionante, vuelvo a repetir ayer, o sea, sabe dónde está, cuál clínica, en dónde, o sea, tiene un conocimiento impresionante del país. No se le olvida a mí, vamos ahorita a Guerrero Negro,
Yo le había hecho hace 2 años un comentario de que teníamos 3 juicios. Me hablaron y me dijeron, es que dice que son 3, no sé. Le digo, pues no son eso, pero son 3. O sea, tiene una capacidad de darle seguimiento a las cosas impresionante y su aprobación, la gente lo quiere y le reconoce muchas cosas que ha cambiado y mejorado y sobre todo que ha volteado a ver a un sector de la población que no tenían voz ni voto y que esas que no tenían voz ni voto, y ahí es donde creo que viene la inflexión, aprendieron a hacer política y no serán manipulados más, ¿sí? Y ahí es donde la inflexión es, si es, porque lo vi yo en la elección pasada, lo voy a poner el caso de Nuevo León, si esa inflexión y esa capacidad que los llevó el López Obradorismo a lo largo de tantos años a tener esta conciencia, los hará o no traducir eso en un voto a favor de un proyecto o un Moreno. ¿Sí me explico? O sea, y no sé, ese es el reto. Quisiera, prácticamente para concluir de mi parte, secretaria, que así en voz alta hicieron una reflexión sobre el momento en que se encuentra México a 3 años de iniciado la administración del presidente y la segunda mitad de esta administración ante la coyuntura histórica de una elección que va a definir el destino de México no para 6 años. El 2024 puede representar la consolidación de un proyecto o la aniquilación de otro, o de este proyecto si no existe efectivamente la responsabilidad que exige justamente el momento histórico. ¿Cómo lo voy a poner? O sea, ¿cómo está México? Digo, y lo veo, o sea, ¿cómo está en qué ámbito? Que esa sería parte de ponerlo en el escenario, porque una es, vivimos una pandemia y eso nos mueve a todos de muchas cosas que no nos, o sea, que sin embargo nos gesta en una realidad que ya es realidad, ¿no? Entonces ahí no hay para dónde hacerse. ¿Qué veo? Veo una sociedad más politizada, veo una sociedad más polarizada, veo una sociedad, y aquí lo digo y lo separo, que quieren culpar al presidente por muchas cosas, y mucho de esto se gestó en la pandemia. ¿A qué me refiero? En el mundo entero, o sea, tú ves, la gente está enojada, frustrada, desesperada, ¿sí? ¿Cómo lo voy a poner? Con circunstancias difíciles para entender, y lo voy a hablar porque ahorita me voy a meter un poco ese tema que creo que es importante y ese es uno de los retos mayores, cómo crearle futuro a los jóvenes o a la población, y voy a decir que nació, está creciendo con la pandemia. ¿Y qué futuro les creas imaginariamente para sacarlos del contexto del miedo, del temor, de la desesperanza, que no tiene que ver con México, pero vives aquí y que se la quieren colgar al presidente, ¿no? Entonces hay que hacer como dos, y aquí entra mucho del tema de salud mental. Y en el tema de salud mental, vaya, lo voy a poner así, se refleja en el comportamiento de muchos que aparentemente circulamos de manera ordinaria, ¿no? Entonces hay sobresaltos muy grandes que no son comportamientos, y que todo este enojo, molestia y esto por la frustración de un año encerrados, de se la quieren colgar, ¿no? Entonces, ¿esto a dónde voy? ¿Qué tenemos frente a nosotros? Tenemos grandes oportunidades como país y grandes retos, ¿sí? Y lo podemos ver, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Tenemos un TEMEC que nos abre grandes oportunidades para crecer. Tenemos unos gringos que andan duros ahorita con el tema de los carros eléctricos y sus incentivos, y tendremos que seguir dando la pelea ahí. Tenemos mucho joven con un espíritu emprendedor. Se registraron como nunca marcas y patentes ahorita a lo largo del 20. Creo que esta energía creadora fue como un explosivo durante la pandemia de forma positiva. La pregunta es,
lo estamos viendo, no voy a decirles a ustedes el hecho de romper los paradigmas de la televisión tradicional, el hecho de romper los paradigmas del cine tradicional, el hecho de toda la cultura creativa, la industria creativa que se desarrolla y que rebasa, pues esta creatividad latente en los mexicanos de la que siempre hablamos está floreciendo en muchísimos campos, y en los campos industriales de negocio y todo eso no es la excepción. Entonces veo como grandes oportunidades. Tenemos un bono demográfico maravilloso, la gente confunde y cree, y creo que aquí hay una mala lectura o mala, o sea, yo no juego ya, y los explotados y los explotadores, yo ya no juego ese juego me parece una retórica que no tiene cabida en términos de nuestros trabajadores, o nuestro capital humano tiene una capacidad enorme, lo vemos, no son los trabajos de pon una tuerquita, tenemos población con unas capacidades increíbles, y la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todo esto que está detonándose? Y si seremos capaces de darle, cuando digo la salida me estoy refiriendo el margen para que sigan exponenciándose o no. Porque ¿qué veo del otro lado? Del otro lado veo quienes tenemos más edad y ya nos pintamos el pelo, no podemos entender esto y no tenemos la velocidad para captarlo, y no sé si tendremos la capacidad de abrir la puerta para que fluya toda esta energía creadora, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Leo los periódicos y oigo otra vez, es que no hay condiciones para invertir. Y digo, hay cosas que hay que arreglar, hay cosas que pues sí crean, sí, pero por otro lado, es decir, no hay condiciones para invertir como te la daban la papita ya pelada, ¿verdad? Pues no hay, ¿no? Es a ganar al 100%, al 300, al 500, ¿no? ¿Sí? El mundo cambió. Y esto parece que no estamos entendiéndolo. Es más, tan cambió que Estados Unidos está cerrando. Entonces, la gran pregunta, y no te contesto lo que me preguntaste, porque te voy a contestar con una pregunta que creo que vale la pena que se quede en el inconsciente colectivo, es ¿quién eres después de la pandemia y qué vas a hacer con lo que tienes? Y eso sería lo que yo dejaría en la mesa. Por último, de mi parte, el presidente habla de cuarta transformación. Puede ser un lema, puede ser un deseo, puede ser el inicio de algo. ¿Cómo lo ve usted? La cuarta transformación para mí es, ya te desperté, ya te di las herramientas para que captes que el artículo 89 constitucional dice que el pueblo es el mandante. ¿Qué haces con eso?